Le pido a María que no se mueva porque en el programa tenemos un tiempo de debate después del día intenso y lo vamos a aprovechar. Estábamos hablando de si invitaba a todos los que han hablado a lo largo del día a subir o les dejábamos ahí y que fueran respondiendo a las preguntas conforme les fuesen pues refiriéndose a cada uno, ¿no? Me parece que si estáis ahí bien, si no, podéis subir. Es mejor que suban, me están diciendo que no podemos elegir. Tenemos que subir. No. Pero bueno, me dicen que tenemos que subir porque el cámara, el registro de la sesión, pues tiene que hacerlo desde ahí y no puede hacerlo en cada sitio. Así que ponemos unas sillas para todos y subimos. Gracias. Bueno, yo me voy a quedar de pie y así ocupamos un espacio menos. Bueno, pues estamos a su disposición. Bueno, ellos están a su disposición. Yo me voy a limitar a cederles la palabra, que son los que saben. María Rosa va a empezar. Tenemos un micrófono, hay que esperar a que llegue para que el registro del sonido se haga bien. Cuando quieras, María Rosa. Todavía no, pero enseguida se va a oír. A ver si es... Prueba, por favor. Me parece que no. A ver, ahora sí. Bueno, yo hago esta intervención con la esperanza de que luego muchos otros participantes, que sin duda saben más que yo de paisajes culturales, se animen también. Pero, en fin, voy a intentar romper el fuego. Quería decir que después de lo que he oído en el día de hoy, en primer lugar, deseo felicitar muy sinceramente a todos y cada uno de los ponentes porque sus presentaciones han sido realmente magistrales, han sido sumamente ilustrativas y además de aprender mucho, hemos, creo que, gozado mucho por la manera en que nos las han expuesto y por lo mucho que hemos podido disfrutar de las imágenes que también nos han hecho ver. Centrándome ahora en un tema que se ha tratado aquí de forma sustancial desde mi punto de vista, yo quiero insistir en que es necesaria una definición, una carta internacional de los paisajes culturales. Porque lo que dice la Convención del Patrimonio Mundial y las directrices prácticas, sí, es una aproximación aclaratoria a unos aspectos determinados, pero excesivamente breve. Y no se puede completar a base de infinidades de textos, unos que ya han salido, convenciones, etcétera, y otros que saldrán en el próximo futuro o en un futuro más lejano. Sería preciso concretar en un corpus jurídico doctrinal lo que son los paisajes culturales desde un punto de vista patrimonial. Quizá también desde otros puntos de vista, pero ahora me estoy refiriendo al punto de vista patrimonial. Es obvio que lo que dice la Convención, que hay unos paisajes naturales y otros paisajes en los que ha intervenido la mano del hombre, pues es una cosa casi de primero elemental, de escuela elemental. Y todos lo entendemos y creo que los niños lo pueden entender y cualquier persona. Pero no es suficiente. Hoy en día, en que el mundo se ha vuelto tan complejo y que el patrimonio exige mucha mayor precisión y aclaración. No solamente se trata de ver ejemplos paradigmáticos, como lo son los paisajes, por ejemplo, el de Colombia, por ejemplo, el de México, los jardines de Estados Unidos, lo que nos han explicado nuestros amigos y compañeros japoneses, lo que se nos ha dicho Mabel Contín, lo que por supuesto también nos ha dicho María Linarejos.
No, es que eso es muy ilustrativo de casos, pero sigue sin demostrar lo que es un paisaje cultural patrimonial, que a todos los efectos en estos momentos es un cajón desastre donde, lo digo por experiencia, porque nos llegan continuamente sugerencias y peticiones a ICOMOS España, peticiones de ayuda, quiero decir, para que les ilustremos, de los paisajes culturales más diversos, incluso podría decir más peregrinos, que a uno se le pueda ocurrir. Esto no puede ser así. O todo es patrimonio, paisaje cultural, o vamos a definir lo que son los paisajes culturales, que no deben excluir tampoco a la necesidad de que existan otras tipologías de patrimonio cultural. Yo, sinceramente, creo que hay paisajes culturales inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, y hablo de lo que sé, no de lo que no sé. Yo no he visto el paisaje cafetero de Colombia, ni tampoco el paisaje agavero de México, desgraciadamente. Pero sí he visto paisajes culturales declarados en nuestro país, y los vamos a ver todos porque vamos a ir de excursión dentro de 2 días, por ejemplo, en Aranjuez, que tiene unos magníficos jardines históricos, unos magníficos paisajes culturales, que llamar así también, desde el punto de vista del paisaje cultural urbano, y sin embargo tiene declarado Patrimonio Mundial también la Vega de Aranjuez. Y la Vega de Aranjuez, que hasta hace muy pocos años era floreciente y que es una de las mejores vegas de cultivo, de producción de España, es hoy en día un auténtico abandono. Lo digo porque esa declaración de paisaje cultural no ha servido. O sea, vamos a centrarnos en lo que es sustantivo. Otro ejemplo que podría poner, y ese ya no me toca desde tan cerca, pero sí lo he vivido en sus orígenes, es el relativo a la quebrada de Humahuaca, de la cual nos ha hablado Mabel Contín. Sé, por todas las noticias que nos llegan, que aquel paisaje maravilloso que yo contribuí a defender mucho para que fuera declarado Patrimonio Mundial, hoy en día está siendo también motivo de una gran especulación por parte de personas que vienen incluso de muchos otros países para comprar a los habitantes sus propiedades y, en fin, pues extenderse de una manera que no satisface enteramente los deseos de la población ni los motivos que dieron lugar a la declaración como Patrimonio Mundial. No sé, aquí tenemos una compañera y colega nuestra muy ilustrada en el tema, como es Ángela Rojas de Cuba, que no hace hará pocos meses, me hablaba del magnífico paisaje cultural de Viñales en Cuba. Y a mí me sorprendió y me conmovió profundamente aquel paisaje. Lo vi con una claridad meridiana, porque además es un paisaje abarcable, no de millones de hectáreas. Y sin embargo, querría que Ángela nos explicara qué ocurre. Parece ser que como el tabaco está descendiendo, no se puede seguir conservando y tiene que cambiar de cultivo. Entonces, me asusta mucho el que no se precise con mayor claridad qué es lo que sí puede ser paisaje cultural, patrimonial, quiero decir, y lo que no puede ser. Porque es que si no, vamos a llegar a unos estados de confusión, en el que a río revuelto, y siento mucho decir esto, a río revuelto, ganancia de pescadores. Muchas gracias. Muchas gracias, María Rosa. He sido un poco mal educado al principio. Antes de dar la palabra a quien quiera hacer algún comentario, es que no he dicho quién se ha sentado en la mesa y algunos de ustedes a lo mejor no han estado todo el día. María Linarejo sí, porque acaba de intervenir. Mabel Contín está a su lado. Juan Luis Isaza, Ignacio Gómez Arriola, Robin Carson y Kunie Sugio de Japón. Esas son las personas. Mónica Luengo no ha podido quedarse porque tenía un viaje y ya ha hecho el esfuerzo de estar aquí hasta el último momento y no puede quedarse, pero volverá, yo creo, a final de semana para poder seguir con nosotros. Y ahora cualquiera de ustedes puede hacer algún comentario si lo desea, no es obligatorio. Bueno, tomo una parte. Simplemente comienzo porque son temas de debate apasionantes y creo que se enmarcan dentro de una concepción del patrimonio que evoluciona, que de alguna manera traté de ver cómo salimos de ese patrimonio, que en mi caso particular como arquitecta y en los tiempos de mi formación como arquitecta, se veía fundamentalmente en un objeto y que paulatinamente se ha ampliado y que fundamentalmente el patrimonio ahora se inscribe en una concepción que comprende el desarrollo sostenible
y que el desarrollo sostenible comprende la sociedad y la necesidad de que sea sostenible económica y socialmente. Esa ampliación del concepto y de las maneras de acercarse a él, de las distintas maneras de acercarse a él, es producto naturalmente de la experiencia que se ha tenido durante estos años, donde por ejemplo se veía que las poblaciones locales, como tú dices, no eran las que recibían los beneficios de ese patrimonio, o como sucede en la quebrada de Humahuaca, que aparecieron lo que ellos llaman los agentes turísticos foráneos, donde el respeto por el acervo cultural queda muy diluido. Pero también eso es parte de una toma de conciencia de qué significan los paisajes culturales, y por eso subrayamos, creo que todos, que lo fundamental es que sean las comunidades locales aquellas primeras defensoras del patrimonio que les pertenece y que de una manera generosa comparten, a nivel de patrimonio mundial con todo el mundo. Por otro lado, el concepto, como tú señalas, puede verse como difuso. Pero esa concepción difusa también da lo que se puede tomar como una característica positiva, que es la flexibilidad. Porque dentro de lo que significa patrimonio universal excepcional, estamos abarcando el planeta. ¿Cómo abarcar el planeta si hacemos definiciones muy ceñidas conceptualmente? Presenta un gran desafío, porque en realidad la lista nos presenta, por un lado, que sean patrimonio universal excepcional, es lo que debemos reconocer, la valoración debe fundamentarse en lograr esa valoración, pero del otro lado también nos presenta la paradoja de decir, tengamos una representación equilibrada, y no es tan fácil. Entonces, de alguna manera, este concepto flexible o un poco difuso, a mi entender, la manera de encuadrarlo es encontrar los valores. Y realmente, a través del análisis comparativo que nos propone las directrices prácticas, fundamental que realmente no tiene parangón en otro tipo de paisaje similar. Por el momento yo llego aquí. Muy bien. Sí, por favor, Ignacio. Yo creo que sí es muy importante este punto que señalas. Creo que sí valdría la pena tener un texto doctrinario, normativo, como lo tenemos en otros ámbitos. O sea, creo que nos estamos quedando cortos si no lo hacemos. O sea, ¿por qué? Porque esta nueva categoría o esta nueva forma de enfrentar al patrimonio en una escala territorial principalmente, aunque podrá haber excepciones, pues nos está arrojando mucho conocimiento que hace 10, 20 años ni siquiera nos imaginábamos. Entonces yo pienso que se ha estado sembrando mucho en estos años en el tema de paisajes culturales y a lo mejor valdría la pena empezar a cosechar. O sea, a partir de las experiencias que se han tenido, y ahorita vemos que hay muchas cosas compartidas, sin duda, problemáticas compartidas, que pudiéramos empezar a hacer un cuerpo conceptual más amplio que lo que las directrices operativas plantean, que es muy esquemático, no es malo, yo creo que nos ha ayudado a todos, sin duda, pero que podríamos nutrir con todas esas experiencias que ya adquirimos, o sea, los que nos ha tocado de alguna manera estar lidiando con los paisajes, de alguna manera ya recogimos algunas cosas que cuando se estaba haciendo el expediente ni siquiera se nos habían ocurrido, o sea, ni idea de que así lo íbamos a tener que enfrentar. Entonces creo que pudiera ser muy interesante ponerse ese reto, o sea, el reto de tener un documento doctrinario, un documento normativo que de alguna manera empezara a recoger o a cosechar todo esto que se ha estado sembrando en el transcurso de 20 años. O sea, creo que sería bien pertinente planteárselo como reto. Y así como está la de jardines históricos o patrimonio subacuático o cualquier otro de estos textos, pues tuviéramos un texto que nos ayudara a todos a comprender de qué se trata y tener un marco que va, sin duda, a seguirse ampliando, pero que por lo menos lo podamos
pues, tomar en este momento, ¿no? Y ahí me pensaría, pues si nos vamos así ampliándole y ampliándole, pues es que el planeta Tierra es un paisaje cultural también, o sea, fue modificado por el hombre, o sea, ya está modificado por el hombre, y que con unas pequeñas manchitas naturales hay que casi son insignificantes en función de todo lo que sí hemos tocado. Entonces, yo creo que es importante tenerlo, yo creo que sí debe ser un reto que a lo mejor va a ser complejo, pero así han surgido los otros documentos, o sea, como retos complejos, ¿no? Juan Luis, quería hacer un comentario y después. Sí, 2 o 3 comentarios también. Yo veo muy clara esa propuesta que hace María Rosa y me parece que es absolutamente oportuno y pertinente tratar de conceptualizar de una manera más amplia sobre estos temas. Retomo algo de lo que comentaba hace un momento Nacho y traigo a colación algunas palabras de un querido amigo brasileño, Luis Fernando de Almeida, que durante muchos años fue director del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico de Brasil. Luis Fernando dice que donde hay territorio y hay comunidad, hay patrimonio. Entonces también un poco lo que dice Nacho, pues si entendemos el mundo, ha sido completamente fruto o es fruto hoy de esa interacción indisoluble entre una geografía, una orografía, una ideografía y una mano del hombre a lo largo de muchísimo tiempo. Es decir, poder entrar a calificar y a cualificar de alguna manera no solamente esos expedientes, sino esos sitios de patrimonio mundial, me parece que es tremendamente pertinente. Aquí estamos viendo pues una variedad infinita, como también podríamos verla respecto a las ciudades históricas. Y si uno dice ¿qué es una ciudad histórica? Todas las ciudades son históricas por naturaleza. Así se haya fundado ayer la ciudad, es una ciudad histórica, es un hecho histórico, es un hecho cultural. Pero si nosotros vamos avanzando en esa conceptualización, en esa definición de esas categorías, en esa definición también de algunos límites, creo que podemos contribuir enormemente a una credibilidad de esa lista de patrimonio mundial dentro de una categoría que es relativamente nueva y, por qué no decirlo, emergente. Es decir, hay un afán de que cada uno de los países, de acuerdo a lo que produzca, de acuerdo a lo que haya trazado sobre su territorio, ese afán legítimo de poderlo incluir en la lista del patrimonio mundial. Pero creo que si vamos precisando, pues haremos de ello un instrumento mucho más técnico, mucho más preciso y mucho más creíble, que es lo que nos llama a hacer la convención. Muy bien. Hay una palabra ahí, ¿se está el micrófono? Doña Ángela Rojas. Ahí. Vamos a quitar esa silla. Bueno, para los que no me conocen, soy Ángela Rojas de Cuba y un poquitico también de Madrid, desde hace algunos años. Y bueno, primero quiero felicitar a los ponentes y bueno, lo que quería plantear era precisamente que coincido con lo que dijo María Rosa, creo que es importantísimo. Incluso cuando hay una carta, como el caso de la Carta de Itinerarios Culturales, aún así seguimos discutiendo, porque por supuesto que un documento, bueno, qué mejor ejemplo que la Carta de Venecia, que la hemos estado discutiendo todo este año. Y quiero, bueno, por supuesto que también lo decían Nacho y Sasa. Entonces, en el problema de los temas sumamente discutibles en los paisajes culturales, yo quería señalar, no ponerme a discutir ahora, porque yo misma no me siento en condiciones de empezar a discutir sobre eso. Creo que son temas muy complejos, pero que se han mencionado aquí hoy y son fundamentales a la hora de definir yo no diría una metodología, sino un documento teórico, un documento conceptual con respecto a los paisajes culturales. Y son el tema de las dimensiones. Cada vez aparecen paisajes culturales mayores y mayores y mayores, y yo no creo que sea posible gestionarlos en esas dimensiones. Eso es un tema que hay que discutir. No es posible que todo tenga valor, no es posible que un paisaje tan grande sea abarcable perceptualmente y que tenga los atributos que se supone que tenga.
El otro tema muy discutible, que lo he estado discutiendo amigablemente, por supuesto, con Mabel, es el tema del cambio. El cambio que en la carta de Burra estaba más o menos matizado, pero después aparece el concepto de que la conservación es la gestión del cambio. Para mí la conservación es la conservación. El cambio es otra cosa que aparece y que se puede tolerar o no, se puede buscar una continuidad, que sería la solución perfecta, pero no se gestiona, porque eso es lo que trae como consecuencia que aparezcan quienes se aprovechan de esa gestión del cambio para cambiar. O sea, en casos en los cuales el objetivo es precisamente el cambio y no la conservación. El otro tema que habría que discutir, a mi juicio, es el tema de la comunidad. ¿Qué es la comunidad de base? En el caso del paisaje cafetero de Colombia, y dije cafetero, no cafetalero, que es lo que diría yo, está muy clara la comunidad, pero en una ciudad o en un paisaje más complejo, con una producción más diversa, ¿cuál es la comunidad? ¿Qué pasa con los nuevos representantes de la comunidad? ¿Quiénes son? Desde el alcalde hasta la persona más humilde. Bueno, y los que llegaron nuevos, ¿son o no son parte de la comunidad? Y por último, un caso particular, el de los paisajes asociativos, que yo no estoy muy segura de que se definan a partir de un juicio totalmente certero. Se dice que un paisaje asociativo es porque es venerado por una comunidad. ¿Dónde está la prueba de esa opinión? Se han hecho estudios sociológicos sobre eso, hay paisajes por ahí que se han declarado que realmente es un poco el juicio del especialista que tiene entendido que es un paisaje asociativo. No me refiero a los paisajes asiáticos que están asociados con el arte, eso sí, eso está claro, pero los que son asociativos por la valoración de la comunidad, cuando eso no se ha medido, ¿qué certeza hay de eso? Entonces, bueno, son temas que creo que podrían discutirse, que deberían ser abarcados por un documento que se pueda elaborar, no ahora, por supuesto, sabemos todos que es un proceso bastante largo, pero comenzar a trabajar en eso me parece que sería muy provechoso. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos seguir por aquí? Gracias, buenas tardes. Yo deseaba preguntar a don Ignacio y a don Juan Luis dos cosas muy concretas. La primera, sobre el gobierno de su propio paisaje, cómo se coordinan a 5 entidades, creo que eran, o 40 y tantas entidades, municipios, cómo es posible que ahí no haya diferencias, egoísmos territoriales, cómo se hace funcionar un órgano con tantísimos órganos dentro. Segunda pregunta. Antes del paisaje cultural, en ese territorio había una actividad y había unas personas viviendo. ¿Notaron algún cambio económico o de autoestima o de infraestructuras, alguna mejora a raíz de la existencia del paisaje cultural? Gracias. Bueno, yo creo que este tema de quién puede coordinar los esfuerzos, yo creo que es un tema bien relevante, ¿no? O sea, es bien complejo y se enfrenta uno que de lo ideal hay que bajar a lo real. O sea, de lo que uno piensa que podría ser un organismo, una unidad de gestión, que es como se podrían denominar, a cómo enfrentarse en la vida real a eso. O sea, creo que es bien complejo. O sea, en el caso nuestro sí hay una comisión
que lo que está buscando simplemente es coordinar esfuerzos, no busca suplantar a ninguna autoridad y que de alguna manera sí ha ayudado, no como todos quisiéramos pues ahí en la región, a por lo menos enfrentar temas que pueden resultar de interés común. O sea, por ejemplo, un ayuntamiento de la parte central del paisaje agavero autorizó un vertedero de basura en el mero corazón del paisaje agavero. Por supuesto que todos los demás municipios se inconformaron y hubo pues todo un trabajo de gestión al punto de que el ayuntamiento retiró eso, canceló los permisos que había otorgado porque los demás miembros de esa comisión, y todo esto se vio en el asunto de la comisión, pues consideraron que no era conveniente ni oportuno, ni era lo que se estaba buscando a futuro, ¿no? Ni estaba en el plan de manejo, ni estaba en ningún lado, ¿no? Entonces, sí ha ayudado, no tanto como quisiéramos, pero de alguna manera sí ha incidido, ¿no? Quisiéramos tener, nuestro organismo es un consejo, y todavía nos hace falta llegar al punto que es donde quisiéramos tenerlo, que es tener un cuerpo operativo, o sea, porque de pronto se toman acuerdos en el consejo que no se les dan seguimiento. Entonces, ese seguimiento se necesita pues una unidad ejecutiva que le dé pues toda la resolución hasta llegar a la siguiente sesión del consejo y poder dar resultados de ese acuerdo que se tomó. Creo que nos falta todavía perfeccionarlo, vamos en el camino, pienso yo. Ahora, otro tema que era, ¿el segundo cuál era? Perdón. Que las comunidades. Ok, sí, o sea, creo que sí ha habido un impacto positivo, o sea, que en tema de autoestima yo creo que sí hay una autoestima mejor en la comunidad. Sí se ha recibido, digamos que positivamente la postulación y de alguna manera también ya empezamos a percibir que los esfuerzos que antes eran aislados, o sea, de decir, los de medio ambiente pues están viendo lo suyo, los de desarrollo urbano están viendo lo suyo, los de turismo están viendo lo suyo. O sea, creo que ya podemos ver que algunas de esas acciones que eran antes aisladas se han empezado a coordinar y entonces empiezan a caminar en función del plan de manejo, que es nuestro objetivo, o sea, que el plan de manejo realmente sea operativo. En cuanto a la mejora de la calidad de vida, pues es como bien complejo, o sea, estamos hablando también, creo que alrededor de 50,000 personas las que cotidianamente están en el territorio. Tenemos algunos indicadores, tenemos algunas estrategias, pero todavía no tenemos así como la resolución. Sí tenemos, por ejemplo, indicadores de que en el tema de turismo, o sea, 2006, que es cuando se hace la inscripción, a la actualidad, o sea, son 7 años los que se llevan, la derrama creo que era, y son números un poquito no tan precisos como quisiéramos, era de 50 pesos por persona que visitaba el sitio por día. Y ahorita anda en 500 pesos. O sea, esa derrama queda en la comunidad. O sea, porque además hemos hecho una estrategia que se llama la Ruta del Tequila, que es un proyecto paralelo a este del seguimiento de la declaratoria, que lo que está apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación José Cuervo. El objetivo de ese proyecto fue armar toda una red de prestadores de servicios turísticos de la comunidad. O sea, ha habido muchos cursos de capacitación, a mí me toca participar en muchos de ellos, en donde se han empezado a organizar el que tiene una pequeña fonda, que tenga una fonda con una cierta calidad de servicio, de sanidad, de todo eso, y se empiezan a dar certificaciones que antes no existían. Entonces, sí hay un cierto impacto, porque además esta red que es el objetivo que tenemos, es que quede nada más trabajada por la gente de la comunidad, para que no suceda como nos puede suceder en otros lados, donde llegan agentes externos y son los que se llevan la derrama. Entonces, sí ha habido, no es como mucho, pero podemos pensar que sí vamos en el camino. Para el caso colombiano, yo comentaría básicamente un aspecto que incluso se señala muy claramente en el expediente de nominación,
y en los valores que quedaron dentro de ese valor universal excepcional, que es la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia nace hace más de 100 años y sin duda ha sido es como una especie de cooperativa de los caficultores del país que ha incidido claramente en la calidad de vida de esas personas. Simplemente para traer a colación unos datos, Colombia tiene casi la misma población que España y el doble del territorio. El 75% de los colombianos vivimos en ciudades ya, con lo cual pues el campesinado cada día se reduce más y sin lugar a duda también un campesino caficultor tiene una serie de ventajas cualitativas y cuantitativas muy por encima de cualquier otro campesino del país, gracias a esa Federación Nacional de Cafeteros. De esa manera, el propio Estado colombiano, que no hay que perder de vista que es un Estado central, donde por supuesto hay unas delegaciones y unas autonomías regionales, pero no tan marcadas como puede ser el caso de España, pues se ha ocupado y ha utilizado esa estructura de la Federación Nacional de Cafeteros que llega hasta la última finca cafetera, hasta el último campesino. Y a lo largo de esos años, de esos 100 años, ha generado vías de comunicación, puestos de salud, escuelas públicas, sitios de acopio del café, etcétera, etcétera. Entonces, esa articulación que hoy tenemos frente al paisaje cultural cafetero, en buena medida utiliza esa estructura organizacional y física de la Federación Nacional de Cafeteros. Y por otra parte, a pesar de que nuestra inscripción en la lista del Patrimonio Mundial pues es muy reciente, es del 2011, también diría que sin lugar a dudas ha incidido positivamente en el sentido de pertenencia, en el sentido de orgullo de esas comunidades. Y no digo solamente de los caficultores, sino que también lo digo de los gobernantes, de las autoridades, etcétera, etcétera. Es decir, hay un enorme aprecio por esa inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, hay un enorme orgullo que se traduce en unas articulaciones importantes y yo estoy seguro que a la vuelta de un poco más de tiempo redundará en un provecho para ese territorio y para los habitantes de ese territorio. Yo creo que sí ha tenido un impacto real y positivo. Más comentarios, por favor. María Chiara, por favor. Thank you. I'm speaking in English. Potrei anche parlare italiano, credo. Parla italiano, sì. Ma il traduttore può tradurre. No, I'm speaking in English for the translation, excuse me. But in my experience, as I have been working for the Italian government... Funziona il microfono? Sì. So, excuse me. In my experience, as I have been working for the Italian government for 20 years, each protection at local, national, or worldwide level is not automatically an effect of protection, but probably the management plans we have been speaking during this day in many examples should be directed to preserve and to protect or to manage the change, il tema del cambio. The management of the changement is probably the most difficult part of a management plan and also the most difficult aspect, problem of a landscape conservation in general. I ask if it is possible, maybe in future or maybe during this week, to collect, to link, in some way, discuss the possibility to link the inscription in the list, because we are speaking about UNESCO list, to link with the management plans, probably also comparing different plans. And I know the short term, 3 years, is not enough to have a real idea of what is happening in one site. Many examples which I have seen in Italy
are not so, so to say, transparent. The UNESCO protection is a label which everybody wants to obtain. I understand, everybody understands why. But then community, stakeholders, which are the community, the stakeholders are a very large number of subjects. And so the stakeholders should be involved in the protection, but why? We can continue during the day. I want just to add another comment to the last lecture of Maria Linarellos Cruz. So I have found it very interesting, probably not concerning the UNESCO list, but the identification of activities in the landscape can help to better understand in many ways what we can do. Because one of our efforts when you are working in a landscape is to try to not banalize, as you have noticed, because when tourism is coming across a landscape in very strong way, the tendency and the threat is to banalize what the history has passed to us as an heritage. Thank you. La mesa no quiere haber, no hay ningún comentario. ¿No? Sí. Ah, sí, el micrófono, por favor. No, el tuyo. Sí, eso es. Language program. So I speak Japanese and Mr. Ono translate. 最初に、私は景観はランドスケープ。ランドスケープの本質について、プレゼンテーションで申し上げました。Today in my presentation, I try to express my ideas about the essence of landscape. ランドスケープは日本では景観と言いますが、この景観の概念というのは100年も前に日本ではございまして、日本の国立公園、ナチュラルパークですけれども、国立公園の指定というのは景観の日本を代表する傑出した優れた景観地域を国立公園に、してまいりました。Discussion about landscape in Japan started about 100 years ago. It was part of the discussion about how we designated national parks of Japan. And in the beginning, landscape was a very important factor in selecting and designating national parks of Japan. The landscapes that represented the Japanese landscape and culture were first selected as national parks. で景観、ランドスケープとは環境をですね、人間が見る、視覚見るという視覚を通して環境を見たときに、それが景観になります。ですからランドスケープになります。ランドスケープの母体は環境です。でランドスケープには、ナチュラルランドスケープ、そしてもう一つはカルチュラルランドスケープ、二つに大きく大別されます。
Landscape is physically environment, but the physical environment becomes actually landscape when visually perceived by human beings. And the landscape can be broadly divided into natural landscape and cultural landscape. で、そこで、ランドスケープとはですね、人間をこれ主体と申します。で、見る対象が環境、それが見る対象を客体と言いますが、その関係で人がある環境を、見たときに、ランドスケープ、カルチャルランドスケープでもナチュラルランドスケープでも、そこから人間があるインスピレーションを受ける、それは美であるとかアメニティであるとか、あるいは、ナチュラルランドスケープであれば多くは恐れですとか、そういう神秘的なものを感じることができる環境がランドスケープというふうに、理解しております。And in understanding landscape, we consider the subject who sees landscape, and of course the object that is the environment that is perceived by the subject, and the subject can get different feelings by seeing the object that is the environment, like beauty or amenity, or sometimes fear from very powerful natural environment. Such interrelationship plays a very important role in the relationship that exists between the subject and the object of the landscape. それで、カルチャルランドスケープといいましても、それを客体として、一種の環境ですから、それから我々が美とかそういうものを感じなければ、それはカルチュラルランドスケープとは言えないんですね。それは単なる土地利用の状態を我々は間違ってって言いますか、カルチャルランドスケープっていうかもしれません。それは美とかそういうことインスピレーションを、見た人間が何も感じられないようなもあるいは見にくいとかですね、汚いとかそういうふうな感じを受けるようなものはカルチュラルランドスケープ、ナチュラルランドスケープとは言えない。そういうものは単なる土地利用の、結果であるに過ぎませんから、カルチュラルランドスケープとは言えないと思います。And I think that it is important to distinguish between cultural landscape we should protect and the simple land use. The cultural landscape or the natural landscape we should protect is something we can feel beauty or such value. And the other landscapes might be called by some people as cultural landscapes, but if they are just ugly landscapes, maybe they should be distinguished from cultural landscapes we should protect. Those landscapes we feel beauty or other values from. そこで、カルチュラルランドスケープというものを考えたときに、評価なんですけれども、その評価の基準の中に美とかそういうものがなければ評価の
基準として高くなければそれは優れたカルチュラルランドスケープとは言えないので、この辺の考え方は、世界遺産の中でカルチュラルランドスケープというふうに位置づけられていることと、日本人がですね、カルチュラルランドスケープを定義づけているのと少しギャップがあるのかもしれませんが、やはりその辺は美といいますか、そういうもののフィルターがかからなければいけないんではないかというふうに思っております。So, in my opinion, beauty is a key factor when we evaluate the value of cultural landscape. But that was actually the case in the experience of Japan. But I think the existing World Heritage Framework for World Cultural Landscape does not seem to have this factor, beauty, in its evaluation of a cultural landscape. So maybe we might have difference between the Japanese experience and the World Heritage Framework that we have now, but it is my belief that this beauty is a very important criterion when we evaluate cultural landscape we protect. それで私は生物多様性というものが世界遺産の指針では、カルチュラルランドスケープは生物多様性に寄与するということが言われておりますが、生物多様性に寄与するということは、生物多様性を豊かにする環境というのは必ずしも美しい環境にはならないんですね。それでその辺は注意しないといけないということを申し上げたのはそういうことからなんですけれども。I also want to add something about biodiversity. In my presentation, I mentioned the biodiversity, and the reason why I talked about biodiversity in my presentation in relation to cultural landscape is from my concern that the biodiversity emphasis, growing emphasis on biodiversity might contradict the criterion based on beauty. So if we put too much emphasis on biodiversity in cultural landscape, then that might diminish the importance of beauty when we evaluate the cultural landscape. That was my intention. Okay. それでカルチャルランドスケープもナチュラルランドスケープもランドスケープといった場合には眺望の対象になるわけですから、日本ではですねカルチュラルランドスケープナチュラルランドスケープの計画をするときには景観アセスメントというのをやりまして、見えがかり、つまり見る対象としてのカルチュラルランドスケープがどのようにどの範囲まで見えるかとか、そういうのを見えがかりと言いまして、それを科学的に解析をしまして、見える客体、カルチュラルランドスケープ、いわゆる地域ですけれど、そこに景観的にですね、障害物になるようなものが現れますと、建物ですとか高いビルディングですとか周りに建てられると、その眺望が阻害され、その資産としての、カルチャルランドスケープがきちんと見えなくなると
いうような、そういうのを見えがかりと言いますけれども、そういうのを解析しまして、資産としてカルチャルランドスケープの資産として設定する区域の周りにバッファーゾーンというものを設定しますけれども、そのバッファーゾーンも どのような区域、どのような幅、どのような見えがかりを配慮して、そういうバッファーゾーンとかも決めなくてはならないということで、これは後から保存管理計画に大きな影響をもたらすので、きちんとそういった科学的な解析をしておく必要があるわけです。And lastly, I summarized her comments short. With regard to the management plan, it is important to carry out scientific analysis of visibility or viewshed when we consider the management or conservation of cultural landscape in order to avoid the visual disturbance from the undesirable objects in the surrounding area. That's all. Thank you very much. Thank you for your comments. ¿Hay algún comentario más? Dos más y otro más por ahí. Sí, Robin, please. Two very quick points. One is that the National Park Service in the United States is beginning to erase the difference between natural and cultural landscapes, partly based on the research done in the book I was talking about, Mission 66, and other cultural studies, other park studies, which make very clear that once you make any landscape accessible, you've made it a cultural landscape. Just by virtue of how you make it accessible, you are shaping it. You've put a human imprint on it. The other point I was going to make is that the National Park Service is facing a great challenge in how to decide whom to let into these cultural landscapes, which are the great national parks, the Smoky Mountain National Park, the Everglades, both of which are World Heritage Sites. So many people want to come in that if they allow them all in, they will undermine the experience, the supposedly natural experience of that people are going there for. Thank you. Ahí había una y aquí otra. Vamos a darle a ella, primero, que él ya había hablado antes. Ahí, por favor, sí. Si no le importa. Sí, buenas tardes. Gracias. Yo me llamo Rocío Silva, soy de la Universidad de Sevilla y soy investigadora en temas relacionados con paisajes patrimoniales, llamamos nosotros, por lo que voy a comentar ahora. Uno de los cometidos que teníamos los distintos participantes en las mesas que vamos a intervenir en días consecutivos es plantear algunas ideas, algunas cuestiones, opinar en torno a lo que aquí se ha ido desgranando a lo largo del día de una manera brillante, ¿no? Yo felicito a todos los que estáis sentados en la mesa. A mí me habéis sugerido muchas cosas. De hecho, he tenido ya que cerrar el ordenador porque ya estaba como a tres bandas tomando nota y la cabeza ya la tenía un poquito dispersa, ¿no? Y a ver si yo soy capaz de aclararme la cabeza con esta dispersión. En primer lugar, yo creo que aquí hay un aspecto importante que se ha traído a colación y que se ha insistido en las definiciones. ¿Qué son? Porque, claro, desde la primera definición, que es una definición muy atrevida por parte de UNESCO de lanzar una figura
paisaje cultural en 1992, cuando esto del paisaje no se sabía muy bien. Después, el propio Convenio Europeo del Paisaje, que después en el año 2000 reincide sobre lo mismo, retoma la definición de UNESCO, pero le añade nuevos matices. La propia definición del Plan Nacional de Paisajes Culturales, que retoma las dos anteriores, pero le añade todavía matices más enriquecedores, al final nos encontramos en un escenario en que todos los paisajes, en tanto que son productos, en primer lugar, de la intervención del hombre sobre el territorio y, en segundo lugar, están sometidos a una percepción, a una mirada, todos los paisajes son paisajes culturales. Entonces, podemos hablar de paisajes culturales como hablamos de medio ambiente, aquí en España, de manera incurriendo en una tautología. Todos los paisajes son paisajes culturales. Entonces, ¿cómo seleccionamos aquellos paisajes que tienen un especial valor cultural, un especial valor patrimonial, pero además en un contexto donde el concepto de patrimonio ha ido evolucionando, ha ido avanzando en su doble dimensión? Por una parte, el patrimonio histórico-cultural, por otra parte, el patrimonio natural. Se ha ido acercando la propia evolución del concepto de paisaje, también ha ido cambiando hasta abarcar todo el territorio, y aquí se han puesto de manifiesto algunas cuestiones de especial relevancia que yo creo que vamos a tener oportunidad de seguir debatiendo en estos días, relacionados con las escalas de los paisajes. Esas escalas de los paisajes la propia gestión de esos paisajes está condicionada por las escalas. Sin embargo, a mí me gustaría también poner el acento al menos en dos aspectos. Por una parte, las dominantes. Es decir, los conceptos de patrimonio nos traían, por una parte, que estábamos acostumbrados a trabajar, al menos algunos especialistas, de manera más o menos pluridisciplinar o monoespecífica o menos monodisciplinar, en paisajes, por una parte, histórico-culturales, de raigambre urbana, monumentales, y por otra parte, el otro patrimonio en paisajes de interés naturalístico, donde el hombre estaba menos presente y los valores estaban más relacionados con la... ¿Qué pasa cuando lo extendemos a todo el territorio y entran paisajes donde el valor está en esa confluencia? Por ejemplo, gran parte de los paisajes agrarios, como los paisajes del agave, como los paisajes del café, como los paisajes del vino. Aquí se han puesto de manifiesto muchos paisajes. No quiero extenderme mucho más, pero yo intuyo ahí, y con eso voy terminando, que si todos los paisajes son paisajes culturales, hay que definirlos, como dice María Rosa, hay que acotar el término, pero además de acotar el término, hay que categorizarlo para ver, porque es que si no se incurre también lo mismo que con el tema de las ciudades históricas, que ahora ya hay una sobrerepresentación de ciudades históricas. Si no se acota el término y se incluyen paisajes representativos de distintas situaciones, distintas categorías, pues llegará un momento que el primero que llegue, pues entonces consigue la denominación, y el que llegue detrás, pero no necesariamente está relacionado con los valores universales excepcionales. Entonces, una pregunta: ¿tienen los valores excepcionales universales, son los mismos para paisajes de dominante urbana que para paisajes de dominante natural, que para paisajes de dominante agrorural? El tema de las escalas, que es importantísimo, porque los paisajes de dominante agrorural son mucho más extensos. De hecho, aquí, ¿no?, lo que se han incluido, y esa es una pregunta, en el tema de los paisajes cafeteros estamos hablando de 141.000 hectáreas. En el tema no sé de los paisajes del ágave, pero ¿qué pasa con los paisajes? Aquí se ha hablado esta mañana de los paisajes del olivar. Los paisajes del olivar en Andalucía estamos hablando de 1,5 millones de hectáreas, con una situación muy diferente y con una contextualización histórica muy diferente. ¿Qué pasa con estos paisajes? Que además los interlocutores son otros. Y ahora sí que termino. En relación con eso y con las categorías, yo creo que las categorías que maneja UNESCO, y bueno, al menos, por una parte, paisaje diseñado, paisaje evolutivo, con la doble subcategoría de fósiles
y continuos en el tiempo y paisaje asociativo, no sé muy bien si casan bien con esto de la dominante y con esta complejidad del paisaje, sobre todo teniendo en cuenta que aquí se ha puesto de manifiesto que gran parte de los paisajes son paisajes asociativos, casi todos tienen asociados, si no todos, identidades. Todos los paisajes son evolutivos. Me cuesta trabajo pensar en un paisaje fósil. Yo puedo pensar en un paisaje arqueológico como un paisaje anclado en el tiempo, pero que es visto desde hoy y que hoy esté visto con un valor y a lo mejor hace una serie de años pues se veía como un conjunto de piedras. Y afortunadamente hemos integrado la sociedad, eso no o el propio paisaje diseñado. Es decir, que yo creo que en las propias categorías hay muchas cosas aquí que estamos hablando, todos los temas son apasionantes y yo simplemente no sé si he incorporado algún elemento al debate o más elementos de complejidad en esta visión necesariamente holística, pluridisciplinar, pero que me veía en la necesidad hoy de hacerlo. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, muy interesante. Le dejamos si alguien quiere responder rápidamente y después vamos la palabra allí. Si alguien quiere comentar algo, por favor, Ignacio. Bueno, como que está un poco difícil con todo este contexto amplio que diste, pero yo creo que sí es importante recordar que lo que se define en las directrices prácticas es eso más el valor universal excepcional. O sea, no creo que haya buscado definir qué era un paisaje cultural, si no es que tenía este valor universal excepcional. O sea, creo que es importante que lo recordemos. O sea, lo cual, por supuesto, implica que habrá que hacer ese documento, porque en ese documento se podrán establecer los niveles, digamos, o la jerarquización de los que son o los que pueden ser patrimonio de la humanidad, los que pueden ser simplemente de interés local, nacional o regional. Creo que es muy importante que nos acordemos. O sea, la definición es muy corta, pero es más el valor universal excepcional, representado en los 6 criterios que ya se han comentado. Lo demás hay que construirlo. O sea, creo que hay ya, por lo menos aquí en Europa, en América, creo que no es nuestro caso, aquí hay documentos que ya han avanzado mucho, pero sin embargo, es importante, si se piensa en un documento que tenga un alcance internacional importante, pues es que habrá que plantear todos los temas de diversidad cultural, una serie de temas que no están puestos en esas 4 renglones, o sea, y evidentemente no tendrían por qué estar. O sea, creo que es importante pues que no perdamos de vista eso, o sea, que lo que dice ahí y que todos hemos asumido como bueno, creo, es simplemente más valor universal excepcional. Pero de otra manera simplemente estamos hablando de que todo ciertamente es paisaje cultural. Entonces tendríamos que empezar a jerarquizar paisaje cultural, patrimonial, o sea, darle el sentido que realmente es el que queremos expresar y que va a tener definitivamente pues escalas jerárquicas, local, nacional, regional o internacional. O sea, creo que todo esto habría que reflexionarlo. Yo creo que es bien pertinente pues todos estos comentarios que estamos haciendo, ¿no? Si no habla nadie más de este lado, sí. Solo para acotar que a nivel, bueno, es un poco como vos comentabas, medio ambiente en realidad es una tautología, paisaje cultural es una tautología para aquellos que piensan que prácticamente no hay territorio en el planeta que no esté tocado por el hombre. Pero lo que es universal, como decía, se define porque debe tener el valor universal excepcional. Y ese análisis se hace por comparación, pero lo primero que hay que definir cuáles son los valores que ese bien tiene a partir de los 10 criterios. En realidad, el gran desafío es llegar algún día a trabajar los 10 criterios en conjunto y no seguir trabajando por un costado lo que es cultural y lo que es natural. La realidad es una y no nos viene dividida. Pero, como ya se dijo, lo más importante es trabajar en una comunidad que es múltiple, con muchos actores, con diversos intereses, donde no se va a llegar muy difícilmente a un consenso, pero donde hay que negociar
acuerdos, porque difícilmente todos estén conformes o prácticamente imposible, pero donde cada uno cede en un proceso de negociación en pos de obtener una parte común que es valiosa para todos. Gracias. Por ahí había un comentario. Sí, muy breve también, si puedo. Quizás no entendí bien la señora de Japón, pero por si acaso comentar un poco, de una forma lo más humilde posible, mi punto de vista. En castellano, el vocablo cultural es sinónimo de cultivo, labores culturales, por ejemplo. Usted había tocado el punto de la belleza como un elemento importante. En la vecina Francia hay, en el Valle del Loire, unos jardines asombrosos que están construidos exclusivamente con plantas hortícolas. A unos metros, aquí detrás, tenemos jardines con coles, con brásica. A mí me parece tremendamente enriquecedor que los cultivos entren de una forma clara y con peso propio en todo este mundo que parece el futuro. Yo vengo de Asturias, tenemos grandes paisajes de castaños. Esos paisajes, hoy entendidos como naturales, no lo serían si unos señores que eran los romanos no hubiesen llegado con los castaños y los hubiesen cultivado. Y luego, un pequeño paréntesis aparte, relacionándome estrictamente con don Juan Luis. En Asturias ahí tenemos importantes industrias cafeteras y estábamos en la idea de que les comprábamos a ustedes el grano y nosotros fabricábamos el café. Pero cuando vuelva diré que cuidado, porque no dominamos bien el concepto y estoy totalmente de acuerdo que los verdaderos cafeteros son ustedes. Gracias. Bueno, había una palabra aquí y haremos alguna última si alguien tiene interés. Bien. Muchas gracias. Soy Víctor Fernández Salinas, soy del Comité Nacional Español de ICOMOS y también de la Universidad de Sevilla, compañero de Rocío. Compañero y además discutidor, porque trabajamos mucho en común. Bueno, yo lo que quería plantear es que hablar de paisajes culturales y hablar de la lista del patrimonio mundial y del texto de la Convención y de las categorías de UNESCO y de los criterios es casi, y compaginarlo con una visión contemporánea adecuada, es casi una labor imposible. Una labor imposible porque los paisajes cada vez están más, solo se pueden entender desde el territorio y estamos contraponiendo aspectos que nos llevan de esa trayectoria que ha valorado en la lista más lo monumental, lo excepcional, lo magnífico, y lo estamos contraponiendo a espacios y paisajes que están haciéndose desde la base y que son entendidos desde la base. Por lo tanto, ya incluso el propio concepto de valor universal excepcional ya me resulta chocante, porque aquí estamos hablando de valores locales excepcionales y en algún momento UNESCO tiene que recoger también esta nueva aproximación al patrimonio. Es verdad que es muy difícil cambiar la convención y, bueno, sobre algunos aspectos, además, hablaré mañana, así que no quiero agotar hoy tampoco mucho el discurso, pero quería plantear esa cuestión, ¿no? Que es casi imposible con esa trayectoria que tenemos en UNESCO, o a partir de UNESCO. Además, el Convenio Europeo del Paisaje viene a hacer, aunque obviamente tiene en cuenta la definición de UNESCO, pero es más, ¿no? Porque es todo el paisaje, e incorpora la percepción. Y eso ya descoloca absolutamente, o por lo menos en una buena medida, la propia definición de UNESCO, porque traslada la importancia de lo visible, del objeto, del elemento territorial, a la percepción de ese bien. Por lo tanto, si el territorio, o mejor dicho, si el paisaje es todo territorio tal y como es percibido por la población, nosotros tendríamos que preguntarnos qué parte de esa percepción hace patrimonial al territorio. Porque si todo el territorio es paisaje, todo el territorio es cultural y todos los paisajes son culturales, ¿qué hay que añadirle a esa percepción o qué podemos identificar en esa percepción que lo hace patrimonial? Yo ya adelanto que me parece que lo identitario es un aspecto importante, aunque también el reconocimiento institucional.
pero iría hacia esa línea. E iría hacia la línea de la importancia de todos los paisajes patrimoniales, por no llamarles culturales de nuevo, y no pensar solo en los de la lista del patrimonio mundial, que son representativos, tienen ese afán de servir luego de referente, de gestión al resto, pero si ahora mismo no tienen muy bien resueltos los aspectos conceptuales, creo que el razonamiento debe hacerse desde la perspectiva de todos los paisajes patrimoniales o culturales, no solo desde la UNESCO. Hay una palabra allí al fondo, tienes que dar la vuelta. Si mientras tanto alguien quiere hacer un comentario desde aquí, puede. Y si no, pues esperamos a que recorra el camino hasta el final de la sala. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, ya es un poco tarde, pero soy Pilar Sánchez, represento a la Asociación Reforesta y es mi primera aproximación formal al concepto tan debatido, que entiendo que realmente se debata. Estoy asombrada por la cantidad de trabajo que hay detrás y por todo lo que significa. Creo que lo que está en el trasfondo es querer preservar, ¿no?, lo que como humanos y naturaleza tenemos. Y hay algo que me llama poderosísimamente la atención y es que no sé hasta qué punto se consideran los aspectos económicos, que en el fondo son los que luego al final determinan que se mantengan realmente estos paisajes, aspectos o territorios que queremos preservar, ¿no? Aquí se ha dicho que lo difícil viene después de que se ha nombrado o que ya está en la lista, ¿no?, porque hay que mantenerlo y hay que cuidarlo. Si no somos capaces de hacer que los países o la administración sea consciente de que eso forma parte o que tiene un valor que se pudiera incluir incluso en el Producto Interior Bruto, al final se va a quedar en algo mucho más diluido. Ya sé que hablar de aspectos económicos, cuando hemos estado hablando de belleza, paisaje, valores, es muy difícil, pero al final es lo que hace viable o no viable, es lo que hace sostenible o no sostenible todo este trabajo ingente que se está realizando, ¿no? Yo no digo que haya que añadir más complejidad a las definiciones, pero a lo mejor en los indicadores sí que habría que incluir algunos elementos que ayuden a poner en valor, en ese otro valor que es el económico, este otro valor que se habla, ¿no?, de valor universal, excepcional, que se entiende por ese valor si luego a lo mejor no se puede traducir en algo más tangible. Por suerte, ahora los economistas también están incluyendo nuevos modelos de evaluación, tanto social como de intangibles, que pueden ayudar a poner ese otro énfasis también y que facilite el que todo este patrimonio no se vaya perdiendo, sea cultural, natural, etcétera. ¿Quién quiere hacer un comentario o responder a los aspectos económicos que son siempre los más apasionantes de toda esta cuestión? A ver, un brevísimo comentario y una brevísima reflexión. Evidentemente, ese componente económico, pues por lo menos en el caso de lo que hemos expuesto hoy, tanto Ignacio como yo, que son paisajes productivos, es una determinante, y es una determinante absoluta y clara. Probablemente en otro tipo de paisajes no lo sea tanto. Pensemos en el propio Parque del Retiro. Hombre, ese componente económico productivo puede que no sea fundamental o puede que se mire de otra manera. Pero pensemos por un momento, como lo señalaba también Ángela esta mañana, respecto a Viñales, que es un espacio hermosísimo y un lugar precioso, asociado indefectiblemente con el tabaco y con la producción del tabaco. Es decir, cuando estamos asociando a un producto determinado, ese producto es estructurante y determinante de ese paisaje. El paisaje agavero no existe si no hay agave, el paisaje cultural cafetero de Colombia no existe si no hay café. Y son productos que en última instancia van a depender de unas variables que no necesariamente están dentro del territorio, en el caso de Colombia, colombiano. Entonces, hombre, el precio del café fluctúa, varía. ¿Cómo obligar, entre comillas, a que un campesino tenga que cultivar café cuando puede que cultivar otras cosas sea más rentable? Y puede que con los avances en que va el mundo
a la vuelta de 15 años o de 20 años encuentre algún tipo de sustituto y ya no se consuma café. Entonces, evidentemente eso también es un riesgo que hay que considerar y hay que tener en cuenta en el momento de no solamente de formular un expediente, sino de formular también un plan de gestión. Estamos ante unos equilibrios frágiles que se rompen muy fácilmente, y eso es un enorme riesgo, pero yo creo que también es un campo fascinante de posibilidades. Cómo lograr, por ejemplo, en el caso de Colombia, que el café siga teniendo una vigencia y que ese cultivo del café se traduzca en calidad de vida para los caficultores. Sí, en realidad el aspecto económico es esencial, no es sostenible un recurso si no funciona. En mi país, la Argentina, para la Argentina emblemáticamente es un país agrario, agroganadero, y supongo que deberíamos tener algún paisaje cultural al respecto, no sé si a nivel de patrimonio mundial, pero hacia la identidad nacional. Sin embargo, en los últimos años la producción cerealera ha estado cambiada por la producción de soja, que produce un grave deterioro del recurso suelo. El recurso suelo en la Argentina, antes de la colonización española, la capa de humus medía más de 1,5 metros y en los últimos años tiene 30 centímetros, es decir, no es un recurso inagotable en un plazo razonable. Por lo cual sí, en realidad, cuando uno habla de patrimonio cultural, tiene que encuadrarse dentro de un desarrollo sostenible, donde está el aspecto social, pero el aspecto económico es evidentemente esencial. Bueno, solo ese comentario. Sí. Pero por otro lado, en realidad no podemos inmovilizar ningún patrimonio, porque lo que cambia no es el patrimonio, sino la mirada que nosotros como sociedad damos a aquellos que constituimos como patrimonio. El patrimonio existe en tanto hay una sociedad que lo valora como tal, y lo que le define son los valores que la sociedad coloca en él. Por eso el patrimonio en realidad cambia, porque nosotros como sociedad cambiamos los valores. Y desde ese punto de vista, el patrimonio no es inamovible. Y por eso hemos visto cómo evolucionó a lo largo del siglo XX y desde el siglo XIX, cuando solo se hablaba de las obras de arte. En fin, el recorte de la realidad que corresponde al patrimonio lo hacemos nosotros, y lo que estamos definiendo es el patrimonio del presente que dejaremos al futuro. Ignacio quería hacer un comentario también. Sí. Bueno, el tema económico creo que es un tema fundamental en los paisajes culturales. Creo que con diferentes matices es esencial. O sea, no puede existir algo si no puede darse de comer solo. O sea, se necesita que se dé de comer solo. En ese sentido, creo que en el caso específico de los paisajes culturales patrimonio de la humanidad, hay una gran oportunidad que no todos estamos aprovechando. Es que yo lo digo específicamente, y es una lucha que todavía no gano, espero ganarla algún día, que si una botella de tequila producido comercialmente, industrialmente, cuesta X cantidad, si está producido en un sitio patrimonio mundial, debe de tener un valor agregado, o sea, debe de valer más porque tiene una serie de condiciones que garantizan que es un mejor producto, porque está pegado a los usos y costumbres tradicionales del campo, porque es lo que nos pide, digamos, la autenticidad y la integridad del sitio. Entonces creo que todavía debe de haber experiencia. Yo conozco algunas italianas que ya han estado trabajando en este tema, o sea, que tiene que haber ese valor agregado para que sea rentable. O sea, también nosotros, así como en el tema del café, pues de pronto hay fluctuaciones muy severas en el precio del kilo del agave, y eso hace que muchos campesinos se desanimen. Pero si nosotros les damos ese valor agregado y le podemos dar ese dinero que le vamos a cobrar a una persona por usar lo que nosotros llamamos el manejo de marca, que se usa en muchos lados, pues ese se regresa a que es el que está afectado, y entonces podemos tener una cadena positiva de desarrollo sustentable. O sea, creo que nos da, además de todo lo que ya comentamos, la oportunidad de ver también temas
que antes eran inimaginables en el tema del patrimonio. O sea, todas estas cuestiones económicas, todas estas cuestiones de diversidad, o sea, nos abre muchísimo el panorama esta conceptualización del paisaje cultural. Bueno, por aquí, la última intervención por ahí. Me llamo Begoña Bernal y pertenezco a ICOMOS España y trabajo en la Universidad de Burgos. Estando de acuerdo con todo lo que he oído hasta ahora, con esto último no puedo. No creo que tenga más valor porque sea patrimonio mundial, ¿eh? O sea, que no tenga más costo, más precio. Absolutamente en desacuerdo. Solo quería decir eso. María Rosa no me ha entendido. Digo que los productos que salen de la tierra, de un territorio al que se le ha incluido en la lista del patrimonio mundial, no tenemos por qué pagar más. No creo que cueste más. Bueno, sí que cuesta más. Depende. Depende. Bueno, pues entonces no sé si es un tema. Yo estoy en desacuerdo, simplemente. Otros habrá de acuerdo. Bueno, lo abrimos. Sí, Juan Luis, por favor. Una brevísima acotación. Es decir, si pensamos que efectivamente, por ejemplo, en esos sitios de patrimonio mundial son lugares, ámbitos de buenas prácticas, donde se están aplicando comercio justo, una serie de asuntos que tengan que ver con el cuidado, en este caso particular, de un territorio, de una manera integral, sostenible, y yo no tendría tanto temor a que determinado producto pudiera tener un costo adicional. Es decir, seguramente que esto daría para un congreso aparte, pero yo no sería tan tajante de decir que no creo que tenga que tener un precio adicional. Puede que en esos sitios de patrimonio mundial, en esos paisajes particularmente, que es el tema que nos ocupa, haya, por ejemplo, una cantidad de buenas prácticas que tengan un costo económico y que ese costo económico se pueda ver reflejado en un producto final que llega a un consumidor y que el consumidor es consciente de que esas prácticas se pagan. Yo no lo vería tan escandalosamente, y perdón por la expresión. Sí, es un asunto que excede un poco del ámbito del patrimonio mundial, yo creo, ¿no? Solo un comentario. En realidad, que sea sostenible es para María Rosa, ¿cómo se llama? No, Begoña. ¿Begoña? No, para completar el comentario. En realidad, que pertenezca a un sitio de patrimonio mundial es como apoyar un sello de calidad que está asegurando una forma de producción y que está asegurando además que esos recursos van a volver a la comunidad que está haciendo esa forma de producción. En realidad eso se está haciendo con el chocolate. Uno sabe que, y creo que hay otros productos también. Claro, en realidad es un principio de marketing también, pero está el compromiso, en el fondo hay una comunidad que uno hace que sea económicamente sostenible. Y creo que eso justifica, y en realidad creo que en el mercado está marchando incluso. Sí, no sería... Bueno, una última allí, sí es muy breve. Material muchísimo. ¿Cómo? Con temas de patrimonio cultural inmaterial muchísimo. Aunque es un tema que excede de patrimonio mundial, porque son buenas prácticas que tienen que ver con muchas más cuestiones. Pero una última, adelante. Sí, en la medida que vuelve la comunidad, reciba una multinacional. Adelante. Buenas tardes, soy José María Ballester de la Comunidad de Madrid, de Patrimonio Histórico. Se han tocado muchas cosas que están muy en relación con temas candentes ahora mismo en lugares como Aranjuez, que se ha citado como un caso excepcional en España. Se ha dicho que la agricultura en Aranjuez está en estos momentos de capa caída, que en realidad el conjunto histórico funciona bien y tal, pero la agricultura de todos estos sotos está en estos momentos pues resentida porque no es competitiva. Efectivamente, hay una presión importante para modificar las formas de producción en la Vega de Aranjuez, colocación de invernaderos, el riego de determinadas maneras y tal, que difiere mucho de la forma tradicional
que ahora mismo no es sostenible. Entonces, hay un problema muy fuerte que si no se soluciona, pues seguramente ese paisaje no se va a poder mantener así o serán unas huertas y unos sotos abandonados absolutamente. Es un tema muy, muy puntual que está en esta línea. Muy bien. Muchas gracias. Lo vamos a dar por terminado aquí. Hoy hemos estado unas cuantas horas, hemos podido ver todo el ciclo del día dentro del retiro desde aquí. Hemos visto los pavos reales, cómo nos visitan todo el día. Hemos visto atardecer, anochecer, hemos visto de todo. Además hemos sido, casi no parecemos latinos, son las 7:30 en punto. Vamos a terminar justo en el horario previsto. Parecemos más anglosajones o germánicos, que no sé si es bueno o malo, pero bueno, eso es lo que parecemos. Así que les agradezco muchísimo a todos los que han estado todo el día, los que han venido un rato, que hayan compartido con nosotros este tiempo, los que se han ido también. Mañana, el segundo día de ponencias abiertas a todo el mundo, empezaremos con una visita, con una introducción primero a cargo de doña Carmen Añón, que también ha estado casi todo el día, que lo haremos aquí también, ¿verdad? Si no me corrige nadie, se hace aquí mismo. Y desde aquí luego salimos a esa visita al Parque del Retiro, guiada por Santiago Soria, para todos los que se han apuntado en ella, por la mañana o por la tarde. Así que muchas gracias a todos ustedes, ha sido un placer y bueno, un aprendizaje intensivo esta maratón que hemos tenido hoy. Muchas gracias a ustedes, mañana nos vemos. Bueno, muchas gracias a todos.